Bienvenidos al podcast de los Códigos del Génesis, un espacio para el relato donde lo oculto cobra vida. Hoy nos adentramos en uno de los misterios más profundos de nuestros orígenes. ¿Pudieron realmente los descendientes de Noé repoblar la tierra después de la devastación del diluvio universal? ¿Cómo se reconstruyó un mundo entero cuando casi todo había desaparecido? La imagen que todos tenemos es la del arca, un refugio flotando sobre un océano sin fin. Pero la verdadera historia, la que a menudo se olvida, comienza justo después. Imaginen esto, un pequeño grupo de sobrevivientes desciende del arca. No hay aplausos, no hay multitudes, solo un silencio profundo, un mundo húmedo, salvaje y desconocido. No había caminos, ni fronteras, ni mapas, solo tierra y memoria, una memoria de un mundo que ya no existía. La humanidad no renació con imperios, ni con grandes ciudades, ni con poderosos ejércitos. Comenzó con algo mucho más humilde, con pasos vacilantes sobre un lodo primigenio. Durante siglos, la historia se ha centrado en un solo objeto, el arca. Se ha convertido en un símbolo, en un mito, en el centro de la narrativa. Pero hoy vamos a mirar más allá del evento, más allá del símbolo, porque lo que vino después del arca fue una odisea aún mayor. Después del arca vinieron los caminantes, los pioneros anónimos, los descendientes olvidados, hombres y mujeres que, sin saberlo, llevaban en sus genes las semillas de futuras culturas, lenguas y naciones enteras. Cada paso que daban era un acto de fundación. Desde las montañas de Ararat, estos exploradores comenzaron a dispersarse. Cuando el gran navío de madera, el Arca, finalmente se posó sobre las cumbres y las aguas inmensas del juicio retrocedieron hasta revelar la tierra, el mundo no era el Edén restaurado que la nueva humanidad pudo haber anhelado. No, lo que encontraron fue un planeta profundamente herido, marcado por una catástrofe sin precedentes. Este no es solo un relato del pasado. Es el comienzo de nuestra propia historia, la historia de cómo la humanidad se levantó de las ruinas para repoblar el globo. La faz de la Tierra había cambiado de una forma que apenas podemos imaginar. Gigantescas cordilleras que antes no existían se habían levantado bruscamente, como cicatrices en la piel del planeta. Los cauces de los ríos que alguna vez nutrieron civilizaciones enteras se habían reescrito por completo, y las antiguas fronteras geográficas habían sido borradas por la furia de las olas. Imaginen despertar a un mundo que no reconocen, donde cada mapa, cada punto de referencia, ha desaparecido. La naturaleza, siempre resiliente, luchaba por recuperarse. La vegetación, aunque lenta e inexorablemente, comenzaba a reivindicar su espacio. Pequeños brotes verdes, símbolos de una esperanza obstinada, se abrían paso entre el lodo y los escombros de un mundo ahogado. Sin embargo, el equilibrio se había roto. El clima, que antes del diluvio pudo haber sido mucho más estable, se había vuelto violento e impredecible. Tormentas repentinas, fríos extremos que congelaban hasta los huesos y sequías inesperadas complicaban la subsistencia de los pocos sobrevivientes. El mundo, en esencia, se había vuelto un lugar mucho más hostil. Y luego estaban los animales. Al ser liberados del arca, volvieron a pisar tierra firme. Pero esta reaparición venía acompañada de una nueva y cruda realidad: el miedo. La ley de la supervivencia, la lucha por la existencia, se había intensificado. La coexistencia pacífica que pudo haber existido antes se había transformado. Ahora, la relación entre las especies, y especialmente con el hombre, estaba teñida de una nueva ferocidad: el depredador y la presa, la lucha por el territorio y el alimento. Era un nuevo orden natural, más salvaje y despiadado. Pero la herida más profunda no estaba en la tierra, sino en el alma de los sobrevivientes. La humanidad, reducida a la familia de Noé y sus descendientes, había sobrevivido físicamente, sí, pero cargaba consigo algo mucho más pesado que los escombros, un recuerdo colectivo de la aniquilación total. El diluvio no había sido solo un evento geológico, había sido un juicio divino que borró civilizaciones y la maldad del mundo de un solo golpe. Este recuerdo dejó una huella espiritual imborrable. Cada trueno que rasgaba el cielo ya no era solo un fenómeno meteorológico, era un eco del juicio. Cada lluvia intensa evocaba la imagen aterradora de las aguas subiendo sin control. La relación entre el hombre y su creador había quedado redefinida por el temor y la reverencia. Un temor que, sin embargo, venía acompañado de una promesa divina, simbolizada por el arco iris en el cielo, la promesa de no volver a destruir la vida por agua. Este pacto se convirtió en el ancla espiritual de una humanidad traumatizada, y sin embargo, a pesar de la herida del planeta y la cicatriz en el alma, la vida se impuso. Es la voluntad intrínseca de la creación, el impulso imparable de continuar. Las familias de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, comenzaron a crecer y a multiplicarse con una velocidad asombrosa.
La bendición original de Dios, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, se manifestaba de forma visible y rápida. Pronto, el espacio habitable alrededor del punto de desembarco del arca, que probablemente se convirtió en su primer asentamiento, empezó a quedarse pequeño. El terreno se saturó. Las fuentes de alimento locales, como bayas, raíces y la caza, comenzaron a escasear para una población en constante crecimiento. La presión demográfica era real e inminente. Llegó un momento inevitable en que la humanidad tuvo que moverse. Esta primera gran diáspora no fue un acto de ambición o un deseo de conquista territorial, como veríamos más tarde en la historia. Fue algo mucho más fundamental, una simple y cruda necesidad biológica y logística para sobrevivir. Así comenzó la gran migración humana, el esparcimiento de nuestra raza a través de un mundo vacío y desconocido. Este movimiento no fue una campaña militar planificada ni una expedición organizada por un gobierno central. No había reyes ni generales liderando ejércitos. Fue un movimiento orgánico, casi instintivo, impulsado por la necesidad primaria de supervivencia. Las familias, convertidas en clanes, se separaron gradualmente. Un grupo se iba en busca de pastos más verdes para sus rebaños. Otro, buscando un valle con tierras más fértiles para plantar. Un tercero, siguiendo el curso de un nuevo río con la esperanza de encontrar una fuente constante de agua y pesca. Pero no todo era necesidad. Había otro motor poderoso que impulsaba a estos primeros colonos: la curiosidad. ¿Quiénes son los descendientes olvidados de Noé? La vasta tapicería de la historia bíblica, si bien resplandece con nombres de patriarcas y héroes, también está marcada por profundas sombras de anonimato. La historia registra algunos nombres clave, pilares de la genealogía humana, como faros en la oscuridad. Pero la mayoría desapareció en el silencio del tiempo, sus ecos perdidos en las arenas de los siglos. Eran personas comunes, la columna vertebral de la nueva humanidad que emergía del cataclismo del diluvio. Pastores que guiaban sus menguados rebaños a través de paisajes recién formados. Madres que susurraban la memoria del mundo antiguo a sus hijos al pie de hogueras. Cazadores que aprendían los nuevos ritmos de la tierra, descifrando rastros en el barro. Y niños que crecieron sin haber conocido jamás la maldad y la magnificencia de la civilización prediluviana. Ellos no dejaron legados escritos en piedra. No escribieron crónicas detalladas en tablillas que sobrevivieran a la intemperie. No levantaron monumentos colosales para proclamar su gloria ni fundaron vastos imperios con fronteras definidas. Su propósito no era la fama, sino algo mucho más fundamental: la supervivencia y la propagación de la vida. Pero caminaron, y sus pasos, aunque humildes, fueron los cimientos del futuro. Hacia el norte, buscando valles fértiles y refugios del frío. Hacia el sur, siguiendo el curso de los grandes ríos y la promesa de tierras templadas. Hacia el este y el oeste, hacia tierras que jamás habían visto, impulsados por una necesidad instintiva de espacio y de sustento. Cada grupo llevaba consigo un tesoro inmaterial y vital, tradiciones orales que se habían transmitido de Noé a sus hijos, relatos vívidos del mundo anterior al diluvio, de su corrupción y de su espectacular destrucción, advertencias solemnes sobre la soberbia y la desobediencia. Y por encima de todo, la inextinguible esperanza de una nueva oportunidad. Sin saberlo, estos descendientes olvidados, dispersándose desde un único punto de origen, trazaron las primeras y esenciales rutas migratorias del planeta. Sus viajes no eran conquistas, sino peregrinajes de dispersión. Sus pasos marcaron valles, pisoteando el musgo y la tierra virgen para crear senderos ancestrales. Cruzaron ríos caudalosos, inventando balsas o encontrando vados. Rodearon majestuosas montañas que se alzaban como guardianes de la tierra. Fue una expansión lenta, ardua y llena de peligros, una siembra humana a lo largo y ancho del globo. Y con cada generación que nacía en un nuevo horizonte, la conexión con el tronco original se hacía más tenue y las costumbres comenzaron a diferenciarse sutilmente. El clima, la geografía, los recursos disponibles y los desafíos únicos de cada territorio empezaron a moldear sus ritos, sus lenguajes incipientes y sus métodos de subsistencia. Lo que inició como una sola familia, portadora de una misma memoria, empezó a transformarse inevitablemente en clanes con sus propios líderes y dialectos. Luego, con la acumulación de siglos y distancias, en vastas y complejas tribus con identidades culturales distintivas. La diversidad humana había comenzado, una rica y variada paleta de pueblos, todos hermanos bajo la sombra de un mismo recuerdo, pero separados por el inexorable paso del tiempo y la geografía. Estos pioneros anónimos no necesitan monumentos. Su legado no está en piedra, sino en nosotros. Cada nación, cada cultura, cada idioma en este planeta es un eco de esos primeros pasos en un mundo renacido. Tras el diluvio,
La humanidad se encontró ante un mundo completamente nuevo, limpio y reiniciado. Pero la verdadera prueba no era reconstruir ciudades o repoblar la tierra. El desafío más grande era invisible, una batalla que se libraba en el corazón de cada persona. Imagina estar allí, en los albores de una nueva era. La pregunta que definía todo era: ¿vamos a recordar al Dios que nos salvó y prometió su fidelidad? ¿O vamos a olvidar su poder y caer en la desesperación? Después del gran juicio, los descendientes de Noé se dividieron en dos caminos. Un grupo, con diligencia, preservó la memoria del Dios único, el que había demostrado su soberanía y misericordia. Ellos entendían que, aunque no pudieran verlo, su poder era real y estaba presente. Eran los guardianes de una fe que no necesitaba pruebas físicas. Sin embargo, para otros, la inmensidad de este creador invisible comenzó a sentirse abrumadora. La idea de un Dios tan grande, tan lejano, les generaba una sensación de distancia, o peor aún, un miedo primitivo, un temor a lo que no podían comprender ni controlar. Y aquí es donde la historia da un giro crucial. En el vacío que deja la fe genuina, el miedo siempre busca echar raíces. Cuando el miedo crece, nace un deseo humano muy profundo, el deseo de tener el control. Si el Dios verdadero era incomprensible, invisible y no se dejaba manipular, la mente humana buscó una solución. La respuesta fue intentar domesticar lo divino, hacerlo más pequeño, más manejable. No fue algo que ocurrió de la noche a la mañana, fue un proceso lento, gradual, pero imparable. Comenzó con la creación de sustitutos tangibles. Primero, aparecieron los símbolos, representaciones sencillas que intentaban capturar un pedazo de lo sagrado. Luego, construyeron altares, lugares hechos por mano de hombre para, según ellos, encontrarse con lo celestial, pero siempre bajo sus propios términos. Y finalmente, llegaron las figuras, los ídolos, objetos de madera, piedra o metal que podían ser vistos, tocados y, lo más importante, controlados. Creían que, a través de rituales y ofrendas, podían aplacar a estos dioses de bolsillo. Este cambio no fue una rebelión abierta contra Dios, no fue un "no creemos en ti", fue una sustitución sutil que se fue tejiendo en la vida diaria de las primeras sociedades. El Dios infinito e invisible se percibía como alguien distante, que operaba en una esfera lejana. En cambio, los ídolos estaban ahí, eran accesibles y parecían responder de inmediato. Si hacías un sacrificio, sentías que habías hecho tu parte. Así nació la idolatría primitiva. No surgió, en un principio, de la malicia, sino de la inseguridad humana. Fue el intento desesperado de reducir lo trascendente a algo que cupiera en la palma de la mano. Con esta fragmentación de la fe, comenzaron las primeras y más profundas divisiones espirituales de la humanidad. Mientras algunos grupos se aferraban a la visión original de un solo creador, lo que hoy llamamos monoteísmo, otros empezaron a dividir lo sagrado. Para explicar las fuerzas de la naturaleza, las cosechas, la fertilidad o la muerte, crearon un panteón de deidades, espíritus y fuerzas cósmicas. Fue el nacimiento del politeísmo. Cada dios tenía su función, su área de influencia, y se podía negociar con él. Era un sistema que parecía ofrecer más control y respuestas inmediatas. Esta batalla silenciosa, librada en la mente y el corazón de cada persona y expresada en los rituales de las primeras comunidades, fue la fuerza que definió el destino de civilizaciones enteras. Desde los sigurats de Mesopotamia hasta los tótems de antiguas tribus, vemos el eco de esta lucha. La elección entre el Dios invisible que salva y los dioses que el hombre fabrica con sus propias manos se convirtió en el gran drama de la historia humana. Una elección cuyas consecuencias resuenan desde el libro del Génesis hasta nuestros días. Babel, el momento de quiebre. De una lengua y de una nación a la diversidad. En las antiguas llanuras de Sinar, la humanidad, en su marcha por la tierra, tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Decidieron detenerse, no por cansancio, sino por una ambición audaz, la de no dispersarse más. El mandato original de crecer y llenar la tierra fue olvidado, reemplazado por un nuevo ideal: concentrarse todos en un solo lugar, una metrópolis dominante, una única lengua, una voz unificada que no permitiera ninguna diferencia. Un solo propósito: construir una civilización monolítica. Este fue el nacimiento de Babel, un nombre que, con el tiempo, se convertiría en el símbolo de la ambición sin límites. La torre que comenzaron a construir, elevándose hacia el cielo, no era solo una maravilla de la arquitectura o un monumento al ingenio humano. En su esencia, era una declaración ideológica. Representaba el pináculo de una humanidad unida, fusionada en una sola identidad, proclamando su autosuficiencia. Era un rechazo, ya sea tácito o explícito, a cualquier dependencia de lo divino. Ladrillo a ladrillo, construían su propia seguridad, una barrera contra la fragilidad de la existencia. Con la imponencia de su propia creación, combatían el miedo a un nuevo diluvio,
o a su propia insignificancia en el cosmos. Pero esta búsqueda de unidad perfecta y seguridad total tenía un precio muy oscuro y elevado: la centralización absoluta del poder. En Babel, toda la energía, el conocimiento y la capacidad de decisión fluían hacia un único punto de control. Esta concentración extrema, aunque parecía eficiente para levantar una torre, resultó ser corrosiva para el espíritu humano. Y la historia nos deja una advertencia muy clara. Cuando el poder se concentra sin contrapesos, la libertad comienza su lenta y dolorosa desaparición. La uniformidad se convierte en opresión. La unidad se transforma en tiranía. El proyecto de Babel se estaba convirtiendo en la primera gran dictadura global. La intervención que vino después, la fragmentación del lenguaje, no debería verse simplemente como un acto de caos o destrucción. Si lo analizamos más a fondo, fue una corrección necesaria. Fue la aplicación de un freno cósmico a una ambición que amenazaba con devorar la libertad del mundo entero. Cada nueva lengua que surgió, cada nuevo idioma que un vecino no podía entender, actuó como un disolvente. Diluyó y separó las ambiciones monolíticas de Babel. Cada nueva identidad cultural y lingüística puso un límite natural al dominio total que una sola élite o ideología podía ejercer sobre toda la Tierra. El poder, al no poder comunicarse y coordinarse con la misma facilidad, se vio forzado a dispersarse. La humanidad no fue castigada con la dispersión, fue dispersada para poder sobrevivir a sí misma, para salvarse de su propia capacidad de opresión total. Del colapso de Babel y la confusión de lenguas nacieron las naciones, cada una con su propio relato, su propia geografía y su propia voz. Este fue el fin de la uniformidad tiránica y el comienzo de una diversidad que, aunque a veces conflictiva, resultó ser absolutamente necesaria para el florecimiento de la libertad. Lengua, identidad y migración. Las lenguas no son un producto del azar ni de la evolución fortuita. Cada idioma que existe es un tesoro, un sistema meticulosamente conservado que guarda patrones profundos, estructuras gramaticales complejas y, más significativamente, ecos inconfundibles de un origen común. Son más que meras herramientas de comunicación. Son los depositarios de la memoria colectiva de la humanidad. Piénsalo, no son solo palabras para comunicarnos. Son cápsulas del tiempo, la memoria viva de toda la humanidad. Cuando los lingüistas dibujan los árboles genealógicos de los idiomas, ocurre algo fascinante: la revelación de los árboles lingüísticos. Descubren conexiones imposibles entre lenguas que parecen no tener nada que ver. Cuando nos adentramos en el estudio de la lingüística histórica y analizamos la conformación de los árboles lingüísticos, se produce un descubrimiento que es imposible de ignorar. Las conexiones entre idiomas aparentemente dispares es la prueba científica de que, en el fondo, todos venimos del mismo lugar. Este análisis revela cómo pueblos separados por vastos océanos, altas cordilleras y continentes enteros comparten fonemas, morfemas y estructuras sintácticas que solo pueden explicarse por raíces comunes y ancestrales. La gran aventura de la humanidad, esa dispersión por todo el planeta, no borró nuestra unidad lingüística original, la dispersión y la multiplicación de la unidad. Al contrario, la multiplicó. Cada nuevo idioma que nació fue como una nueva rama de un mismo árbol. Cada nuevo idioma que floreció a partir de ese tronco primario se convirtió en una variación, un dialecto magnificado que, si bien presentaba diferencias superficiales, conservaba la esencia y el código original. Cada lengua, por más única que parezca hoy, ha contado esencialmente la misma historia fundamental, aunque lo haya hecho con un vocabulario y una cadencia distintos. Y aquí viene lo más increíble: relatos universales, codificados. Esta unidad no solo está en la estructura de las palabras, sino también en las historias que contamos. Y a pesar de la separación geográfica, los mitos fundacionales de la humanidad contienen arquetipos y relatos idénticos. Encontramos historias universales de la creación, el juicio y la redención. Los mitos más antiguos de culturas de todo el mundo, desde los Andes hasta Australia, comparten temas idénticos. Historias sobre la creación del universo, sobre un gran diluvio que lo cambió todo, y sobre la promesa de un nuevo comienzo o una redención. ¿Cómo es posible que culturas que nunca se conocieron imaginasen relatos tan parecidos? La respuesta es que la memoria de nuestro origen y de los grandes eventos de nuestra historia sobrevivió, pero lo hizo de forma fragmentada. Está esparcida en miles de idiomas y dialectos, como las piezas de un rompecabezas gigante. Estamos hablando de la supervivencia fragmentada de la memoria. A través de la estructura de las lenguas y el contenido de sus mitos, la memoria del origen y de los eventos cruciales de la historia humana ha logrado sobrevivir. Nuestra lengua materna, la que hablamos todos los días sin pensar, es mucho más que un simple medio de comunicación. Es una herencia,
un legado que nos conecta con nuestros antepasados y al mismo tiempo con toda la familia humana. A través de la estructura de las lenguas y el contenido de sus mitos, la memoria del origen y de los eventos cruciales de la historia humana ha logrado sobrevivir. Cada vez que hablamos, estamos usando un fragmento del mapa que traza nuestra identidad colectiva, un mapa que nos recuerda de dónde venimos y que, a pesar de nuestras diferencias, compartimos una historia común. Sin embargo, este tesoro de conocimiento ancestral no está intacto. Se encuentra fragmentado, disperso en miles de idiomas y dialectos, como piezas de un rompecabezas cósmico. El estudio de la lengua, por lo tanto, se convierte en un acto de arqueología, una búsqueda para reensamblar esa memoria fragmentada y comprender la historia completa que la humanidad comparte. La lengua es, en última instancia, el mapa de nuestra identidad colectiva. La próxima vez que escuches un idioma extranjero, no pienses solo en las diferencias. Intenta escuchar el eco de esa historia compartida, la melodía de nuestra humanidad común que resuena en cada palabra. Vivimos en un mundo hiperconectado, una aldea global tejida por cables y ondas invisibles. Un evento en un continente resuena al instante en todos los demás. Pero, paradójicamente, esta conectividad ha hecho más evidentes nuestras divisiones. Las brechas ideológicas, económicas y sociales parecen ensancharse con cada scroll, con cada titular que nos polariza. A pesar de nuestra tecnología y todo nuestro conocimiento, seguimos anclados a las mismas preguntas que nos hacemos desde el inicio de la civilización. ¿Quiénes somos, más allá de nuestra nacionalidad, profesión o avatar digital? ¿De dónde venimos y cómo esa herencia moldea nuestro presente? ¿Y hacia dónde vamos como individuos y como especie en este camino tan incierto? Las antiguas migraciones, esas historias grabadas en tablillas de arcilla o contadas de generación en generación, no son solo capítulos en un libro de historia. Son fuerzas tectónicas cuyos efectos todavía se sienten hoy. Siguen moldeando las fronteras modernas y la geopolítica, redefiniendo conceptos como soberanía o el derecho de paso. Estos movimientos ancestrales de pueblos todavía encienden conflictos culturales, en ese choque de tradiciones, lenguajes y formas de ver el mundo que luchan por coexistir o dominar. Y aún más profundo, siguen delineando las identidades nacionales, los cimientos de lo que una sociedad elige recordar y olvidar sobre sí misma. Cuando miramos el reflejo de nuestros antepasados nómadas, aquellos que cruzaron desiertos, mares y montañas buscando una promesa o huyendo de una amenaza, nos damos cuenta de algo importante. No somos tan distintos. Llevamos su ADN, sus miedos y, sobre todo, su impulso irrefrenable de seguir adelante. El camino nunca termina. A pesar de los smartphones y los algoritmos, la condición humana sigue siendo la misma. Seguimos caminando, buscando un sentido en un universo que parece indiferente, tratando de encontrar un hogar, no solo en un lugar físico, sino en la comprensión de nosotros mismos. Mirar más allá del arca, más allá de la madera desgastada y la promesa de un arco iris, es realizar un acto de profunda introspección. Es reconocer que la historia humana no comenzó con naciones separadas por fronteras artificiales, ideologías enfrentadas o lenguajes mutuamente incomprensibles. La génesis de nuestra especie no fue un mapa político, sino un álbum familiar. Comenzó con una familia. Esta verdad fundamental disuelve las narrativas de división que hoy nos definen. Antes de que se levantaran los muros de Babel en nuestros corazones, antes de hablar lenguas distintas que nos obligaron a la extrañeza, compartimos una sola voz. Esa voz primigenia era la del reconocimiento mutuo, la de la interdependencia esencial. Era la voz de la colaboración para sobrevivir, no la de la competencia por dominar. Antes de que la arrogancia o el miedo nos llevaran a dividirnos, a trazar líneas en la arena y declarar propiedad exclusiva, caminábamos juntos. Nuestro destino inicial fue compartido, nuestra misión común, habitar y cuidar un mundo recién limpiado por las aguas. Esta solidaridad original no es una utopía inalcanzable, es un recuerdo grabado en nuestro ADN cultural. Pero, ¿qué pasó con los descendientes de Noé, aquellos que se dispersaron desde la llanura de Sinar? La historia lineal nos diría que se perdieron, que simplemente desaparecieron, pero la verdad es mucho más rica y compleja. Ellos no se desvanecieron en la niebla del tiempo, se transformaron. El núcleo familiar original, el germen de la humanidad postdiluviana, se ramificó y floreció. Floreció en culturas, dando forma a distintas visiones del cosmos, forjando mitos, ritos y expresiones artísticas únicas. Floreció en pueblos, estableciendo comunidades, aprendiendo a cultivar tierras diversas y adaptándose a cada clima de la tierra. Y, finalmente, floreció en nosotros. Somos la suma viva y pulsante de esa diáspora. El linaje de Sem, Cam y Jafet no es un cuento antiguo, es el mosaico de la humanidad moderna.
Cada rostro, cada idioma, cada tradición es un testimonio de la inmensa capacidad de adaptación de esa familia original. Por lo tanto, la narrativa del Génesis no nos obliga a mirar hacia atrás con nostalgia por un pasado perdido. Al contrario, nos impulsa a actuar en el presente. La pregunta crucial que surge de esta reflexión no es una cuestión de arqueología o teología. La pregunta no es qué ocurrió después del diluvio. Dejar esa historia en el pasado es evadir nuestra responsabilidad. La pregunta que resuena hoy, con más fuerza que nunca, es una de acción y trascendencia. La pregunta es, ¿qué haremos nosotros hoy con la historia que heredamos? ¿Cómo vamos a honrar ese origen común en un mundo que insiste en separarnos? Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje te ha resonado, compártelo y suscríbete para más contenido que nos invite a pensar. Nos vemos en el próximo video.